padres se angustian cuando ven que sus hijos están llegando a la adolescencia y comienzan a mostrar interés en el sexo opuesto. ¿Está preparado para una relación? ¿Será esta su primera vez? ¿Se lo podré preguntar si no me cuenta nada? Son algunas de las interrogantes que agobian a los progenitores, pero sin duda el momento que nunca quieren enfrentar es saber a ciencia cierta que su hijo ya se inició sexualmente. Fuimos a la calle para saber cómo reaccionan los chilenos ante esta situación. Él mismo me dijo. Entonces yo se lo derivé al papá. Conversamos harto por el asunto del embarazo, por supuesto. Me decepcionó totalmente. Bueno, realmente nunca les pregunté nada, pero en una oportunidad con una hija, lo que tuve que decirle, darle confianza, hacerle sentir de que era su amiga, que a mí también me había pasado cosas cuando era niña. Bueno, uno espera esas cosas, ¿ah? Bueno, tratar de tomarlo como con normalidad, porque las cosas ahora son de esa manera, ¿no? Y tratar de acordarme de mi juventud también. Tengo 2 hijos, pero la verdad es que nunca he hablado ese tema con ellos. Yo sé que sí, pero trato de hacer como que no tengo idea, como que no estoy enterada. Con mi hija empecé desde que le llegó la primera regla, empezamos a conversar con ella y le di a conocer todo. Ya después es decisión de yo el día de mañana lo que haga. Creo que con la experiencia que tiene uno, de más que uno puede ayudar a una hija. No cerrándole las puertas tampoco, porque se supone que uno tiene que ayudar a los hijos. Para la mayoría de los padres, la primera vez de su hijo es un episodio angustiante, en que el principal temor es que su niñito o niñita se contagie con alguna enfermedad de transmisión sexual o que lo sorprendan con un domingo 7. ¿Quieres saber cómo enfrentar este hecho de la mejor manera posible? Entonces, ponga atención a los siguientes consejos. El primer paso es mantener la calma y pensar primero. Antes de acercarse a su hijo o hija, hablar del tema en forma exaltada. El segundo paso es poder preguntar un poco, antes de suponer qué ha pasado con ese chico, esa chica, es preguntarle con quién fue, de qué manera, cómo lo vivió. Bueno, el tercer paso siempre es importante averiguar respecto a los resguardos que están tomando los adolescentes en cuanto a distintos temas. Tener una iniciación sexual implica hablar de un nivel de madurez, de compromiso hacia el propio cuerpo y hacia la otra persona. En algunos casos los papás se ven tentados de contar respecto a sus propias experiencias. Podría llegar a ser bueno siempre y cuando se tome de una manera constructiva y los padres noten que sus hijos están preparados para escuchar algo en esa línea. A veces los adolescentes no están preparados y pueden incluso usarlo en contra de sus padres. Recuerde que la educación sexual es parte de las responsabilidades de ser padres y que tarde o temprano todo hijo tendrá su primera vez y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Bueno, aquí estamos acompañados de la psicóloga Cecilia Purcell. Bienvenida, Cecilia, un aplauso para ti. Mira todas las preguntas que tengo. Yo también, mira, esa es la tarea. Según tu experiencia, voy a comenzar de esto. Según tu experiencia, ¿los padres realmente conocen cómo inician la vida sexual sus hijos? ¿O es un tema tabú en la familia? Perdón. Por lo general es más bien un tema tabú y es por eso que el tema se ha planteado con la educación sexual en los colegios. Porque el papá se descarga en el colegio, en ese caso, de un tema que le complica. ¿Por qué? Porque se ha dicho que en la sociedad es un tema tabú, que hay que tener vergüenza, que no se puede hablar porque si se habla va a iniciar, porque quiere probar. Pero esos son todos mitos al final, porque aunque el niño sepa, no quiere decir que vaya a iniciar su vida sexual. ¿Ya? Niño, estamos hablando de qué edad. De todas las edades. Esa es una buena pregunta. Saber si esperar que el niño o la niña te pregunte o uno ir a medida del tiempo informándole, guiándolo, porque por ejemplo a los 3 años y medio, 4 ya empiezan con la autoexploración. Y es decir, esa ya es una ventanita para su posterior mundo sexual. Exacto, lo importante es poder abrir un canal de comunicación con el niño y eso equivale a, desde el momento que el niño empieza a hacer preguntas sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es la diferencia entre niñita y niñito, hay que poder contestarle las preguntas que él hace
sin exaltarse, sin ponerse en una abriendo los ojos. Todavía no, eres muy chiquitito. A un niñito de 4 años, que es el caso de Antonella, que tiene su niñito chiquitito, 4 años. Y te pregunta, y le gustan las mujeres, dice, le gustan las mujeres. Me gustan todas las mujeres. Eso está bueno. Está bueno. Eso es bueno. Oye, es común. O es raro. Ya. Un niñito de 4 años que te pregunta, ay mamá, niñita y niñito, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se le responde eso a un niñito de 4 años? La niñita es una niñita, tiene una vagina, el niñito es ¿Qué un es la niñito. vagina, mamá? Es una parte de la niñita que si tú lo ves... Búscalo en Google. Ahí nos vamos a Google al tiro, porque tú eres especialista. Pero Claro. ¿cuál es la Por diferencia eso es entre que un niño y una niñita? Esa es la pregunta para que justamente la mamá aprenda. Sí, po. ¿Qué términos se usan? Pero es Mamá, más ¿qué es la probable que vagina? no le pregunte qué es la vagina. No, pero es que si él te pregunta cuáles son las diferencias entre un niño y una ¿Se puede niña, y tú le preguntar? dices, mamá, hijo, la niñita tiene vagina, el niñito tiene pene, el niñito te va a preguntar cuál es la vagina y cuál es el pene. No sé si te va O a te va a preguntar preguntar, eso, ¿por pero qué mi sería papá bueno no tiene pensarlo. vagina? Te va a decir. Cosas Bueno, así. ¿y qué es lo que es la diferencia? Ya. ¿Qué es lo que es la vagina? ¿Cómo se lo dice al niñito de 4 ¿Qué años? es lo que es? Es un hoyo. Ah, ya, un hoyo. Nada más. Sí, ¿Por qué, obvio. mamá? Parece bien. No, el por por qué qué viene no? después. El por qué Eso viene después. generalmente viene más ¿Y por tarde. qué? Oye, ¿Por qué viene ahora? ¿Y por qué uno? Yo quiero partir también por otra cosa que de repente pecamos mucho los adultos con respecto a las preguntas de los niños. Cuando el niñito se está tocando, no hagas eso. O cuando el niñito está preguntando, no, cierra las piernas. Hay como una serie de informaciones que para los niños son naturalmente sexuales, de tocarse o de sentarse con las patas abiertas en el caso de las niñitas, que no importa que se le vean los calzones porque no le den la connotación que uno le dé. claro. ¿Cómo no darle la información pecaminosa? Porque de repente uno dice, yo me acuerdo que una vez se exploran en cualquier lado, les da lo mismo que no hay conciencia. Entonces uno claro, eso es en privado. Pero me imagino que estuve bien porque me asesoré. Ahora esto no es que yo diga, ay, les descué, me asesoré. ¿Cómo no darles la información pecaminosa a los niños para que tengan una sexualidad sana? Es la forma que tiene el adulto de decirle las cosas, ¿ya? O sea, eso se hace en privado porque son tus partes íntimas. Y también hay que enseñarle la autoprotección desde pequeño. O sea, esas son tus partes íntimas, no las toca nadie que no sea tu papá, tu mamá. Ya. Y dejarlo ahí tranquilo en ese sentido. Bueno, en general lo que dice la Andrea está bien, porque en general uno quiere a los hijos darle educación, y esto se habla en términos de información. Esto es un hoyo, esto es esto, etcétera. Pero en términos afectivos, ¿cómo uno tiene que abordarlo? Porque no, una cosa es la información técnica, y ¿cuál es la información emocional, afectiva? En el sentido de que tiene que tener cariño y amor por la otra persona. No, en el sentido de cómo transmitir esa información, porque tú estás hablando de una manera bien técnica, como decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Las edades. ¿Existe alguna manera como, sin maquillar la información, pero que sea más amable para que justamente no pase lo que decía la Andrea, de que sea algo turbio, sea algo como oscuro? Pasa por la tranquilidad del papá, ya que no se altere porque estamos hablando de un tema que es tabú, que no se puede hablar, etc. El cariño se traspasa siempre cada vez que uno es capaz de contestar una pregunta con tranquilidad, con la verdad y sin alterarse en ese sentido y sin tirarle la pelota al otro, porque muchas veces uno dice, es que el niñito hombre, que lo vea con el papá. En la nota Lo que decía Mónica. Cecilia, pero por ejemplo ya no hablando tan de niños, sino que yendo ya al plano de los adolescentes. Si yo como papá ya intuyo por algunos signos que mi hija o mi hijo ya tuvo su primera vez, se inició su vida sexual, ¿cómo me acerco? ¿Me acerco, le pregunto directamente o me hago la loca nomás que él o ella se acerquen a preguntarme o a contarme? Generalmente si uno ya tiene abierto un canal de comunicación que se fue formando desde que el niño empezó con sus primeras preguntas, el acercamiento va a ser mucho más fácil. Es por eso que es importante tomarlo desde el inicio y no llegar cuando ya la cosa pasó y uno se encuentra sin herramientas. Y si nunca vivo un canal de conversación, ¿qué se hace en ese caso? Preguntarle. Es que, por ejemplo, en el caso de la familia separada, ¿no? Del padre que no está en casa y que de repente tiene una hija de 18, 19 años, 15, yo qué sé, pero él nunca estuvo permanentemente dentro de casa, no pudo darse cuenta de esos síntomas, ¿verdad? ¿Cómo se le acerca un padre a su hija, ya adultos los dos, a decirle, oye, hija, Cuéntame. ¿le viste o no le viste? ¿El ojo a la qué? Papa. A la papa. Es que estamos en la parte lúdica del... Así de simple.